Bueno, arrancamos con la última clase el día de hoy. Vamos a ver, habíamos estado viendo el martes algunos criterios para comparar distintos complejos y poder decidir cuál esperábamos que fuera más estable, ¿sí? Habíamos visto en el caso de complejos en donde la interacción metal-ligando era mayormente iónica, un criterio que podíamos usar, si todo lo demás se mantenía igual, ¿no? Era fijarnos en la carga del átomo central o fijarnos en su tamaño. Otra cosa que habíamos visto era cuando teníamos, por ejemplo, metales de la primera serie de transición, en la segunda parte, los metales que iban del manganeso al zinc, en estado de oxidación más 2, habíamos visto que se cumplía siempre la misma tendencia para distintos ligandos, una tendencia que se conocía como la serie de estabilidad de Irving y Williams, y que se podía explicar en base a la variación de tamaños, en base a la estabilización de campo cristalino que tenían esos átomos centrales, y en el caso en particular de la mayor estabilidad de los complejos con cobre, eso a su vez estaba relacionado con una deformación de la geometría octaédrica regular que le llamábamos distorsión de Jahn-Teller. Lo que vamos a ver ahora son otras situaciones. Vamos a seguir viendo distintos casos que pueden afectar a la estabilidad de los complejos. Y lo que les estoy mostrando ahora en esta diapositiva es un poco distinto a lo que habíamos visto hasta ahora, porque hasta ahora lo que habíamos visto era que dejábamos quieto el ligando y cambiábamos el átomo central. Y acá lo que estamos viendo justamente es una serie de complejos con distintos ligandos, dejando quieto el átomo central. Estos son complejos de mercurio con distintos halogenuros y está, al final también está incluido la estabilidad del complejo con cianuro. Estamos hablando de complejos que tienen la misma estequiometría, ¿verdad? Y no sé si los comentábamos en algún momento, los iones, hay algunos iones como el cianuro, que se les llama muchas veces pseudohalógenos, porque sus sales tienen un comportamiento parecido al de los halógenos, ¿sí? El tipo de compuestos que forman, la solubilidad, son parecidas, ¿eh? Y tienen la misma carga, obviamente, una carga -1. Entonces muchas veces van a ver que junto con los halogenuros a veces se agrega en la comparación algunos aniones como pueden ser el cianuro, el tiocianato a veces, o la acida. ¿Se acuerdan? Acida era N3 con una carga negativa. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo que el complejo más estable del mercurio con todos estos iones es el complejo con cianuro. Y después vamos viendo que cuando pasamos a los halógenos propiamente dicho, la estabilidad va disminuyendo a medida que el halógeno va siendo más liviano, a medida que vamos subiendo en el grupo 17. ¿Alguna explicación para esto? Pearson. Yo les diría que lo primero que deberíamos fijarnos es, por ejemplo, qué es lo que está cambiando de los ligandos, ¿verdad? La carga es la misma, está cambiando el tamaño, ¿sí? Uno podría decir, bueno, si el ligando es más pequeñito, se puede acercar más al átomo central, un poquito más, la distancia del lazo va a ser menor, ¿verdad? Y si la interacción fuera de naturaleza predominantemente electrostática, esto debería favorecer la estabilidad del complejo. Pero lo que estamos viendo acá es exactamente al revés. Estamos viendo que el complejo con fluoruro es el menos estable de todos. Entonces, la explicación que me inventé recién, tengo que borrarla rápidamente, poner marcha atrás y pensar en alguna otra cosa. No puede ser, no puede venir por ese lado. Capaz que tengo que fijarme también que la interacción, en este caso, con un metal pesado, que está bastante a la derecha, en el bloque D, capaz que no es tan iónica. Entonces, capaz que no tengo que buscar la explicación por el lado de la carga o del tamaño
que son factores que influyen y mucho cuando la interacción es electrostática. Pero cuando la interacción es covalente, de repente no me sirve. Entonces, ¿qué otra cosa cambia acá en estos ligandos? Algo que ustedes hayan visto en algún momento del curso. ¿La covalencia? Sí, está cambiando la covalencia. Lo que pasa es que es difícil argumentar que, ¿qué me dirías? Que si la covalencia aumenta, el complejo es más estable. Eso es medio raro. No tiene por qué ser de esa manera. Lo que sí se ha observado en estos casos, en donde estamos teniendo, por ejemplo, como en el caso del mercurio, un catión claramente blando, un ácido blando, de acuerdo a la clasificación de Pearson, y lo estamos comparando los complejos que forma con distintas bases, cuya dureza es muy diferente, ¿sí? Estamos comparando un complejo que forma el mercurio con el anión más duro que podemos encontrar, que es el fluoruro, y en el otro extremo estamos usando las bases más blandas que tenemos, como yoduro o cianuro. El cianuro acá obviamente en la tabla periódica no lo vemos, pero si ustedes se fijan está marcado en verde ahí el carbono, porque cuando el carbono forma un compuesto en donde actúa como base de Lewis y el que cede el par de electrones es justamente un átomo de carbono, como el cianuro o el monóxido de carbono, esos ligandos, esas bases son muy blandas. Entonces lo que estamos viendo acá podemos interpretarlo como una manifestación del principio de Pearson. Los ligandos más blandos forman complejos más estables con los metales más blandos. Eso es lo que estamos viendo. Si lo vemos de esa manera, la tendencia que teníamos en la gráfica anterior es exactamente la que esperaríamos. Quiero insistirles en este punto que es importante acá cuáles son los ligandos que estoy comparando. Estoy comparando todos ligandos muy parecidos. Si yo quisiera meter, por ejemplo, en esta serie un complejo de mercurio 2 con amoníaco o un complejo de mercurio 2 con oxalato, ahí no puedo comparar nada. ¿Sí? No puedo cambiar estos ligandos que tienen todos carga negativa por un ligando neutro, por ejemplo, y pretender seguir como si tal cosa. Tiene que haber un claro parecido y una clara tendencia en los ligandos para poder comparar los complejos que forman con un mismo metal. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es advertirles de que no tienen que recurrir al principio de Pearson siempre. ¿Sí? Una vez que a veces nosotros le damos estos ejemplos y vemos que podemos explicar la estabilidad de distintos complejos con este criterio, después hay gente que tiende siempre a tratar de explicar todo por la interacción duro-blando. ¿Sí? La serie de Irving-Williams por la interacción duro-blando. No, eso está mal. Este criterio lo vamos a poder aplicar cuando hay un cambio muy marcado en la dureza o en la blandura de los ligandos o de los metales que estemos estudiando. ¿Tá? Un cambio leve en el carácter duro de un ácido, como pasar de hierro, un catión central hierro 2 a cobalto 2 a níquel 2, no lo podemos intentar explicar de esta manera. ¿Ok? O si estamos estudiando distintos complejos de un mismo metal con, yo qué sé, amoníaco y una amina primaria. No podemos aplicar este criterio, porque la dureza de un amoníaco comparado con la dureza de una amina primaria es muy parecida. ¿Tá? Acá lo podemos usar porque hay una clara diferencia en la dureza de los ligandos. Y generalmente esto va a ser un efecto importante cuando estamos considerando átomos centrales que son cationes bastante blandos, que son los que están ahí indicados en color rojo. ¿Sí? Fíjense, al lado del mercurio tenemos oro, plata, platino, talio. Todos esos cationes, todos esos elementos, los cationes de esos elementos, sobre todo en estados de oxidación bajos, forman
especies bastante blandas. Entonces, en estos casos en particular, cuando tenemos estos metales como átomos centrales y tenemos distintos ligandos que cambian mucho su dureza, distintas bases que cambian mucho su dureza, entonces ahí sí podemos usar este criterio. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Y mucho que sería, por ejemplo, no sé, el amarillo con el rojo, por ejemplo, con los que están clasificados ahí. Ponerle si yo uso el amarillo y el naranjita, eso no Cuando podría. hablo de las bases, por ejemplo, mira, generalmente este criterio lo vas a usar cuando el átomo central es un metal blando, rojo. Ahí va. Y cuando vos estás cambiando la base y la estás cambiando mucho. ¿Está? Cambiás fluoruro por cloruro por bromuro, ahí cambia mucho. ¿Está? Ahora, si el cambio en la base es un nitrógeno sustituido por otro nitrógeno más o menos sustituido, no, ahí no cambia mucho. Claro. ¿Ok? Bien, gracias. ¿Está claro? ¿Qué es el ejemplo que te voy a mostrar ahora? Mira este ejemplo. Acá tenemos distintos complejos de mercurio que tienen la fórmula general que está escrita ahí abajo, ¿no? O sea, se ingresan, digamos, 4 moléculas de ligando y se forma un complejo tetraédrico de mercurio. ¿Ok? Y lo que medimos es el beta 4, la constante global de formación. ¿Cuáles son los distintos ligandos que estamos comparando? Son los que están escritos ahí abajo. Metilamina, amoníaco, imidazol. El imidazol es ese anillo que tenemos ahí de 5 átomos, un heterociclo de 5, ¿sí? El nitrógeno de la izquierda tiene un par de electrones libres, bueno, de la derecha también. Pero el nitrógeno de la izquierda puede coordinar, y el cuarto ligando que estamos comparando es pi-espiridina. ¿Se acuerdan la fórmula de la piridina? Era como un benceno, en donde sustituíamos un carbono por un nitrógeno. Y ese nitrógeno también le queda un par de electrones libres y puede coordinar con un metal. Fíjate que acá todos los ligandos coordinan por nitrógeno. Es cierto que de repente uno capaz que es un poquito más blando que otro, pero no importa. Son muy parecidos. Entonces acá mi criterio para explicar la estabilidad no va a venir por el lado de ponerme a buscar cuál ligando más blando. ¿De acuerdo? Acá mi criterio, ¿cuál va a ser? Fíjense que está sugerido en la propia diapositiva, porque están graficados, junto con las constantes de estabilidad, están graficados los valores de pKb. O sea, las líneas verdes, bueno, no son líneas ahí, los cilindros, las barras verdes, nos están mostrando el logaritmo de beta 4. O sea, cuanto más alta es esa línea verde, más estable es el complejo. Acá lo que sabemos es que el complejo es más estable con metilamina, y la estabilidad va disminuyendo a la derecha. El menos estable de todos es el complejo con piridina. Y las barras rojas, ¿qué es lo que nos están mostrando? El valor de pK de la base. ¿Sí? Me estoy fijando en cuál ligando es más básico. ¿Cuándo esto es un factor importante? Cuando efectivamente la interacción metal-ligando es de naturaleza bastante covalente. Porque si la interacción es bastante covalente, ¿qué va a ser lo importante? La energía de enlace, que va a venir definida por la capacidad de buen solapamiento de los orbitales involucrados, sobre todo la base, ¿no? La base tiene ahí un par de electrones en un orbital que se tiene que solapar con algún orbital del ácido. Y esa capacidad de solapamiento de ese orbital indirectamente la podemos medir a través del pKb, porque el pKb, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando la afinidad de esa base o la capacidad de esa base de formar enlaces con ¿quién? Con un protón, pero enlaces covalentes con un protón. Entonces, ¿cómo era esto? El que tenía el pKb era más básico o menos básico. El mayor pKb era más o menos básico. El mayor era menos básico. Exacto. ¿Sí? O sea que la base más fuerte frente a un protón es la metilamina. Ustedes capaz que recuerdan de orgánica, ¿no? Las aminas primarias son bases más fuertes, ¿sí?, que el amoníaco. Esto lo explicaban en orgánica por el efecto inductivo
de los grupos alquilo sobre electrón dador sobre el nitrógeno. ¿Sí? Y por otro lado, capaz que también lo vieron en orgánica, la piridina es una base más débil. Eso tenía que ver con el orbital que está en el que está el par de electrones que usa el nitrógeno para unirse al protón o para unirse al metal. Sí, en el caso de la piridina, el nitrógeno tiene una hibridación sp2, ¿sí? Si el par de electrones no enlazantes está en un orbital sp2, el compuesto es menos básico que si está el par de electrones en un orbital sp3. Entonces lo que vemos acá, en realidad, lo que nos importa ver acá es que la base más fuerte está formando el complejo más estable. Insisto, este es un criterio válido ¿cuándo? Es un criterio válido cuando estamos hablando de complejos en donde podemos convencernos a nosotros mismos de que hay una contribución covalente importante en primer lugar. Y segundo, es un criterio que podemos usar cuando estamos hablando de bases estructuralmente parecidas. Acá son todas bases nitrogenadas, ¿sí? No estamos comparando amoníaco con, yo qué sé, hidróxido o con una base que no tenga nada que ver. Son todas bases de Lewis en donde el átomo dador de electrones es nitrógeno. No estoy metiendo un sulfuro. Si me apareciera acá un sulfuro, no sabría qué decir. ¿De acuerdo? Piensen que siempre lo que estamos haciendo en cualquiera de estas series es tratando de mover un único factor y dejando todo lo demás lo más quieto posible. Acá estoy moviendo un poco la basicidad del ligando, pero estoy dejando quieto de alguna manera el átomo dador del ligando. Siempre es un nitrógeno en este caso. ¿De acuerdo? Si muevo muchas cosas al mismo tiempo, no sé para dónde puede salir esto. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo. De nuevo, tenemos un mismo metal, el zinc. Tenemos dos ligandos que son bases nitrogenadas. El de la izquierda es metilamina, una amina primaria. El de la derecha es algo que se tiene que llamar dipropilamina, es una amina secundaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que en principio la amina primaria, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Es más básica o menos básica? ¿Cómo es la estabilidad acá? ¿Qué es lo que estamos graficando acá? A ver si alguien me puede explicar qué es lo que está graficado acá. Primero que nada. ¿Qué son las barras rojas? ¿Qué nos está mostrando la barra roja? La primera y segunda tabla. Constante deformación sucesiva. Los escucho recontra cortado. Espero que ustedes no me escuchen así de mal a mí. A ver, lo que estamos mostrando con las barras rojas es los complejos de zinc con ambos ligandos, en donde solo dos moléculas de ligando están coordinadas al zinc. Por eso dice el logaritmo de beta 2. Y lo que estamos viendo es que la formación del complejo de zinc con dos de estas moléculas es más favorable para el caso de la amina secundaria. ¿Sí? Lo que tenemos a la derecha, la barra roja de la derecha es más alta que la barra roja de la izquierda. Eso está de acuerdo con la basicidad de los ligandos, porque si la basicidad de las aminas sustituidas, ¿sí?, estaba relacionada con el efecto electrón dador de los grupos alquilo, es lógico que nosotros esperemos que una amina secundaria sea un poquito más básica que una amina primaria. Entonces, el complejo en donde dos aminas secundarias se unen al zinc es un poquito más estable que el complejo donde dos aminas primarias se unen al zinc. Lo que estamos viendo es que hay una diferencia en la estabilidad si en vez de, en el orden de estabilidad, ¿no? Si en vez de dos moléculas de ligando
se unen 4 moléculas de ligando al átomo central. Cuando hay 4 moléculas de ligando unidas, lo que ahí estamos representando con beta 4, lo que vemos es que es más estable el complejo con 4 metilaminas que el complejo con 4 dipropilaminas. Se alteró el orden. Acá no estamos encontrando que la amina más básica no forma la especie más estable. ¿Qué puede estar pasando? La clave de lo que está pasando se lo dice el título de la diapositiva. Cuando entran solo 2 ligandos, se pueden colocar más separados. Se molestan menos. Cuando entran 4 ligandos, alrededor del átomo central, es un átomo central relativamente chicuelo, el zinc, porque estamos en la serie 3D, tampoco es un metal muy grande. Cuando entran 4 ligandos en la esfera de coordinación, si estos ligandos son muy grandes, puede haber un efecto de impedimento estérico, ¿sí? Puede haber un efecto de repulsión de las cadenas de sustituyentes de un ligando y las cadenas de sustituyentes del ligando que está al lado. Entonces, en el caso de la dipropilamina, ¿sí? Cada nitrógeno que se une al zinc viene con 2 propilos al lado. Y eso evidentemente ocupa mucho más espacio que el metilo del ligando de la izquierda. Entonces, cuando metemos 2 ligandos, el efecto estérico no es tan importante y la tendencia que prima en la estabilidad es la basicidad de la amina. Pero cuando ya hay demasiados ligandos alrededor del átomo central, y en este caso 4 parece que ya son demasiados, los grupos propilo de los ligandos entre sí se molestan tanto que la estabilidad final del complejo es menor. ¿Tienen alguna duda con esto? Yo quiero aclararles que no era algo que yo pudiera haber previsto de antemano, ¿no? Yo no, a ver, a menos que yo tenga mucha práctica y mucha experiencia, me va a costar mucho mirar un ligando y así a ojo ya darme cuenta de qué tamaño va a tener y si ese tamaño va a ser lo suficientemente grande como para que haya un efecto estérico lo suficientemente grande como para que me invierta una tendencia. Yo no pretendo que ustedes puedan hacer eso, de ninguna manera. Lo que sí espero es que ustedes, si ven los datos experimentales y ven que la tendencia se está invirtiendo, espero que puedan darse cuenta que eso debería ser atribuido a este efecto. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Vamos a seguir entonces con algo que probablemente ustedes ya vieron alguna vez o lo escucharon alguna vez. El tema del efecto quelato. ¿Sí? Esa idea de que cuando se forman anillos alrededor del átomo central, cuando tenemos un ligando polidentado, que forma anillos, los complejos que se forman son más estables. Eso es algo que seguramente ustedes alguna vez la escucharon, o probablemente lo escucharon en química inorgánica o también en química analítica, ¿no? En donde muchas veces en las valoraciones volumétricas se usan ligandos complejantes para determinar la concentración de algunos metales. Y acá quiero mostrarles a qué nos referimos cuando hablamos del efecto quelato. ¿Sí? En la primera reacción que está acá, tenemos la formación del hexaamin níquel 2, el complejo hexaamin níquel 2 a partir del hexágono. Estamos sustituyendo todas las moléculas de agua. La constante de equilibrio para este proceso es lo que llamaríamos beta 6, ¿sí? Y el logaritmo de esa constante da 9,12. O sea, tenemos una constante de 10 a la 9 para esa reacción. ¿Qué pasa si en vez de 6 amoníacos colocamos 3 etilendiaminas? ¿Se acuerdan cómo eran las etilendiaminas? Era simplemente un grupo, digamos, un etilo, en cada punta aparecía un grupo NH2. Es un ligando bidentado. Pero visto desde el níquel,
¿sí? Es bastante parecido al amoníaco, porque en realidad, ¿qué es lo que estamos teniendo? Estamos teniendo, déjenme escribir acá, estamos teniendo un níquel, ¿sí? Que va a estar unido a un nitrógeno que va a tener hidrógeno, hidrógeno y acá un átomo de carbono. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 3 hidrógenos, nada más. No sé por qué lo escribe, no quiero escribir más. Dejo de escribir. Muy bien. O sea, desde el punto de vista del níquel, la situación es muy parecida. Wow. Tomó vida la presentación. Acá. Tengo un problema con la computadora ahí, aparentemente. Bien. Entonces, cuando se forma el complejo con etilendiamina, como ustedes pueden ver, ahí el valor de la constante de equilibrio es muchísimo más grande. ¿Sí? Nosotros decimos que el efecto quelato es justamente esto, es el aumento en la estabilidad del tricetilendiamino complejo comparado con el hexaamino. Insisto en esto porque yo no estoy comparando la estabilidad del tricetilendiamina con un complejo de níquel con cloruros. O sea, no lo comparo el quelato con cualquier ligando monodentado. Tengo que comparar siempre el quelato, en este caso la etilendiamina, con un ligando monodentado que sea lo más parecido posible. ¿Está? O otro ejemplo, el oxalato también es un ligando quelante, ¿sí? ¿Se acuerdan que el oxalato? Bueno, quiere hoy, ¿eh? El oxalato tenía esta estructura. ¿Sí? Y podía formar un quelato con un metal, coordinando por estos dos oxígenos. Pero yo no voy a comparar nunca la estabilidad de un oxalato complejo con la estabilidad del complejo con amoníaco. En todo caso, lo tengo que comparar, la estabilidad de un quelato con oxalato, con un ligando monodentado que se parezca a esto, de alguna manera. Puede ser un grupo acetato, simplemente. Los acetatos, ¿sí? Coordinan como ligandos monodentados a veces. Por un oxígeno se unen al metal. Entonces siempre tengo que comparar el ligando polidentado con un ligando monodentado parecido. Si no, no vale la comparación. Ahora, ciertamente es bastante más estable el compuesto con anillos. Mucho más estable. Acá tenemos de nuevo un conjunto de valores experimentales para distintos grados de sustitución. Por ejemplo, en el primer renglón estamos comparando la formación del complejo que tiene 2 moléculas de amoníaco y 4 de agua, ¿verdad? Que no las escribí porque me daba trabajo, pero esto que está escrito arriba a la izquierda, ese complejo no tiene índice de coordinación 2 en níquel. El índice de coordinación es 6. Lo que falta ahí para llegar al índice de coordinación 6 y no lo escribimos son moléculas de agua. Entonces, si comparamos ese complejo, ¿con qué lo vamos a comparar? Con el que está a la derecha en el primer renglón, que es el que tiene 4 moléculas de agua, pero ahora en vez de 2 amoníacos, tiene una molécula bidentada de etilendiamina. Y vemos que en ese caso también se cumple que el complejo con etilendiamina es más estable que el complejo con 2 moléculas de amoníacos. En el segundo renglón tenemos una sustitución más avanzada. En este tercer renglón tenemos el mismo ejemplo que habíamos visto en la diapositiva anterior. ¿Sí? Ahora, este efecto quelato se va a dar siempre independientemente de cuál sea el metal. Nosotros acá en los 2 renglones de abajo tenemos la situación similar para los complejos con cobre. ¿Sí? Y también vemos que el complejo con la cantidad equivalente de etilendiamina es más estable que el complejo en donde se han sustituido esas etilendiaminas por la cantidad correcta de amoníacos. Ahora, insisto en que el número de enlaces entre el átomo central y los átomos de nitrógeno es el mismo en ambos casos. ¿Sí? Y también es importante que notemos que la basicidad de ambos ligandos es similar en ambos casos. La basicidad del amoníaco, ¿sí?, es un poquito menor
que la basicidad de la etilendiamina, pero es parecida. O sea que una diferencia tan grande en la estabilidad no puede venir solo por el lado de la diferencia en la basicidad, aunque puede ser que influya, obviamente, porque si la etilendiamina es un poquito más básica, eso me tiene que mejorar la estabilidad, pero capaz que no alcanza para mejorarla tanto. Esto me lleva a plantearme la pregunta de cuál es el origen del efecto quelato. ¿Por qué los quelatos son tanto más estables? ¿Esto será un efecto entálpico o un efecto entrópico? Eso es lo primero que se me puede ocurrir. Nosotros estamos acostumbrados en química inorgánica a que lo que define la estabilidad de un compuesto generalmente es un factor entálpico. La entropía, como que muchas veces la dejamos de lado en muchas situaciones, excepto en aquellos casos en donde por alguna razón nos encontrábamos con términos T delta S que eran comparables a los valores de delta H. Un ejemplo de eso era en las reacciones de disolución de sales iónicas. Ahí no podíamos despreciar la contribución entrópica y teníamos que tener en cuenta el T delta S además del valor de delta H. Este es otro caso en donde la contribución entrópica puede ser comparable numéricamente al efecto entálpico. Entonces vamos a tener que tenerla en cuenta. Ahora, para ver cómo tenerla en cuenta, lo primero que necesitamos son números. Si no vemos los números, no podemos tener una idea de qué estamos hablando. Entonces, para los mismos tres ejemplos de los tres renglones primeros de la tabla anterior, yo puse acá los valores de delta H para cada una de las reacciones de formación y de menos T delta S. Y vamos a ir fijándonos por partes, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Vamos a fijarnos primero en los valores de delta H. Cómo cambia el valor de delta H para la formación de estos complejos. Quiero que recuerden que acá, en este lugar, por ejemplo, este valor de delta H, ¿a qué reacción corresponde? Vamos a escribirla. Esta sería la reacción en donde partimos del hexágono complejo y solo sustituimos 2 moléculas de agua, nada más. ¿De acuerdo? Este complejo que está acá es el que en forma simplificada está escrito de esta manera en la tabla. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo un proceso favorable desde el punto de vista entálpico. Y si nos fijamos, es un proceso muy favorable desde el punto de vista entálpico en todos los casos. ¿A qué se deberá esto? ¿Por qué será que es favorable desde el punto de vista entálpico este proceso? Cualquiera de estas 6 posibles reacciones. ¿Alguna idea? La energía de enlace de níquel con el oxígeno y el nitrógeno. Exacto. La diferencia acá viene dada por las diferencias en las energías de enlace entre el níquel y el átomo dador que había al principio, que era el oxígeno del agua, y los nuevos enlaces que se formaron, que son níquel-nitrógeno. Esto nos está dando la pauta que el níquel prefiere, ¿sí?, formar enlaces con nitrógeno, con oxígeno, y bueno, es lo que estamos viendo acá. Y vemos además que cuanto más enlaces se forman, más grande es el valor de delta H, lo cual es lógico, ¿no? Acá, hacia abajo, los valores aumentan. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más vemos acá? Vemos que en un mismo renglón, los valores son relativamente parecidos, ¿no? No hay mucha diferencia. Menos 32,6, menos 37,7. La diferencia es un número relativamente pequeñito, pero siempre está un poquito a favor para la etilendiamina que para el amoníaco. Siempre los valores en naranja de la columna de la derecha son un poquito más negativos que los del mismo renglón de la columna de la izquierda. ¿Eso a qué se deberá? ¿Cómo lo tendríamos que interpretar? Capaz que el efecto inductivo de la cadena carbonada influye
En el enlace con nitrógeno. Exacto, es eso. Habíamos dicho, la etilendiamina era un poquito más básica, ¿sí? Por ser una amina primaria, era un poquito más básica que el amoníaco. Entonces esperábamos que hubiera una interacción más fuerte. Y esa interacción más fuerte, ¿en qué se traduce? En un enlace mejor, y se traduce en un valor de delta H un poco más negativo. ¿Sí? O sea que lo que estamos viendo acá con respecto a los valores de delta H es relativamente simple de explicar. ¿Sí? Vamos a borrar todas estas porquerías que escribí. ¿Sí? Acá simplemente aparece escrita la reacción global que corresponde al último renglón, el caso de la izquierda. ¿Cómo varía la entropía? ¿Alguna tendencia? Aumenta hacia abajo. Parece aumentar hacia abajo. Pero en realidad es menos delta S lo que estamos verificando. O sea que la variación de entropía parece ir disminuyendo. Ustedes, si miran la reacción de arriba, ¿cómo dirían que tiene que variar la entropía de ese proceso? ¿Aumenta el orden o disminuye el orden? Vamos a tratar de ayudarnos con los números que tenemos, ¿no? Aumenta, ¿no? Porque si no... Porque pasás Mira de este moléculas valor. gaseosas a líquidos. Este valor es el que... No. ¿Qué estás diciendo? Esto está en solución, esto está en solución, esto está en solución y esto es agua líquida. Acá no hay gas por ningún lado. No dije nada. Eso es importante. Eso es importante darse cuenta. ¿Sí? No estamos en fase gaseosa. Las reacciones de formación, las constantes de formación, las estamos midiendo en el disolvente. ¿Está? Entonces ustedes, porque claro, si ustedes ven gases y ven que varía el número de moles gaseosos, rápidamente se dan cuenta si la entropía de la reacción aumenta o baja, o disminuye. Eso es fácil. El problema es que acá no se están formando especies gaseosas, entonces no es tan obvio. Si ustedes se fijan acá, el valor de menos T delta S da positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el delta S para esta reacción es menor que 0. Ustedes normalmente asocian un delta S negativo ¿con qué? Con un aumento o una disminución del desorden. ¿Qué tiene que estar pasando acá? Si el delta S es negativo, es como que el sistema se está ordenando más, ¿verdad? Es muy raro eso. ¿Cómo podemos entender que el sistema se está ordenando? Y acá el problema es que es difícil de imaginarse el efecto de las interacciones que tienen lugar en la hidratación de las distintas especies. Acá lo que tenemos es un complejo, ¿verdad? Bastante grande. Va a haber moléculas de agua que van a estar interactuando con esta carga positiva, ¿sí? En una segunda esfera de hidratación. Eso es medio difícil de imaginarnos cómo van a estar, cuál va a ser el impacto energético de eso. Pero va a haber moléculas de agua acomodadas alrededor del complejo de partida y va a haber moléculas de agua más o menos acomodadas alrededor del complejo de llegada. Las moléculas de amoníaco que están disueltas en agua, ¿cómo van a estar? Van a estar formando enlaces de hidrógeno con las moléculas del disolvente. Y las moléculas de agua que se liberen en esta reacción, ¿qué van a hacer? Van a incorporarse a la red que ya existe de enlaces de hidrógeno entre todas las moléculas de agua que están ahí en la vuelta. ¿Verdad? Ahora, el hecho de que este delta S sea negativo y que implique que el sistema se está ordenando, lo que me está sugiriendo es que esto es el factor más importante.
¿sí? Las moléculas de agua, cuando todas moléculas igualitas, por enlace de hidrógeno se ordenan mucho mejor que cuando tienen algún intruso, ¿sí? Pero era muy difícil esto predecirlo. Yo siempre prefiero en estos casos no ponerme a inventar el número, ¿sí? Prefiero buscar a ver el número cuánto vale. Y después, en todo caso, tratar de ver si puedo darle alguna explicación, ¿sí? Pero evidentemente, como alguien notó, el valor de menos T delta S va creciendo en cualquiera de las dos columnas a medida que yo desciendo, lo cual quiere decir que en ambos casos el sistema se va ordenando cada vez más cuanto más moléculas de agua salen de la esfera de coordinación del metal. Y si salen de la esfera de coordinación del metal, ¿a dónde van? A reunirse con sus otras compañeritas en la matriz del disolvente, ¿sí? Entonces, más o menos me puedo inventar una explicación de por qué el delta S para este proceso es negativo. Ahora, acá simplemente volví a escribir la otra reacción, ¿sí? Pero vamos a concentrarnos entonces en este último renglón. ¿Cuál es el efecto más importante? ¿El efecto entrópico o el efecto entálpico? ¿Qué es lo que hace que el quelato que tenemos acá, a la derecha, qué es lo que hace que este compuesto sea más estable que el de la izquierda? ¿La variación de entalpía o la variación de entropía? De entropía. Sí, si ustedes se fijan la diferencia, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahora es calculando el valor de delta H y el valor de delta S para esta reacción que tenemos acá. Porque si el efecto quelato es tan importante, ¿eso qué quiere decir? Que esta reacción en la que sustituyo los ligandos monodentados por los ligandos quelatos, también tiene que tener un delta G negativo, ¿no? Entonces lo que estoy viendo acá es cuánto vale el delta H y cuánto vale el término de delta S. El delta H sale de restar, obviamente, menos 117,2 menos 100,4 nos da menos 16,8. Y cuando restamos este valor menos este valor, es que nos da este término negativo de menos 32. Que este valor de delta H sea negativo y que este valor de menos T delta S sea negativo, ambos factores contribuyen a hacer más estable el complejo quelato. Fíjense que en este caso el efecto entrópico es más importante. Y si ustedes se fijan en los libros, muchas veces va a tender a explicarle el efecto quelato como un efecto que tiene su origen esencialmente en un efecto entrópico. Y es verdad, el término entrópico es el más importante. Pero ojo, quiero que se acuerden de que a veces ese tipo de frases son una sobresimplificación de la realidad, porque el término entálpico, en este caso, tampoco es tanto más chico. En este caso es la mitad aproximadamente del factor entrópico. ¿Ok? O sea que hay, en realidad, en el efecto quelato hay dos factores que están influyendo. Un efecto entrópico, que es más importante, pero también hay un efecto entálpico. Y la naturaleza, el origen de ese efecto entálpico viene por el lado de que, aunque el cambio en la basicidad del ligando no sea muy grande, algo de cambio hay. Y eso contribuye también y afecta los valores de energía de enlace. ¿Sí? Ahora, en este caso, es mucho más fácil, si ustedes quieren, entender el efecto entrópico. Si yo la reacción la escribo de esta manera, el efecto entrópico es más claro. Porque acá sí tengo todo en solución, pero al final el número de moléculas que se libera a la solución es mayor que el número de moléculas libres que había al empezar. Entonces, si yo escribo la reacción para estudiar el efecto quelato de esta manera,
no como la sustitución a partir del hexaacuo, sino como la obtención del quilato a partir del complejo con los ligandos monodentados, acá sí veo que hay un aumento en el número de moléculas sueltas a medida que la reacción transcurre. Y eso sí lo puedo asociar con un valor de delta S positivo, como un aumento en el desorden. Y entonces eso sí queda claro por qué menos T delta S es un valor negativo. ¿Se entiende esto? ¿Tienen alguna duda? Esta transparencia, esta diapositiva acá era para decir lo mismo que acabé de decir recién, o sea que voy a seguir de largo, porque no tiene sentido que repita todo. ¿De acuerdo? Entonces, hay un efecto entrópico que lo podemos ver en la reacción que escribí anteriormente, como un aumento en el número de moléculas de ligando que pasan a la solución cuando cambia el ligando monodentado por un ligando polidentado. Ese es un efecto entrópico, claramente. Pero hay otro efecto entrópico que es un poco más sutil y que tiene que ver con la probabilidad de que se forme el segundo enlace, de que ese, digamos, que el segundo átomo de nitrógeno se una al metal una vez que se unió el primero. Si tenemos un ligando polidentado, como este que está acá, una vez que el primer nitrógeno se unió al átomo central de níquel y sacó una molécula de agua, el segundo nitrógeno quedó muy cerquita del metal. Y la probabilidad de que ese segundo átomo de nitrógeno le ceda ese par de electrones al níquel y saque una segunda molécula de agua va a ser más grande que en el caso de un ligando monodentado, en donde el hecho de que se haya unido el primer amoníaco no ayuda en nada a la llegada y a la colisión de una segunda molécula de ligando con el átomo central. ¿Sí? Esto que tiene que ver con la probabilidad de choques entre el átomo central y el átomo de ligando, que tiene que ver en definitiva con la velocidad, ¿se acuerdan? La velocidad de la reacción directa, o sea, la constante de equilibrio era el cociente entre la velocidad de la reacción directa y la inversa. Y la velocidad de la reacción directa tenía que ver con la probabilidad de choques entre los átomos participantes, entre los átomos entre los que se iba a formar el enlace. Entonces, todo lo que involucra probabilidades es un factor entrópico. Este factor, ¿cuándo va a ser más importante? Cuando el ligando bidentado, por ejemplo, sea relativamente corto. Porque si acá yo tuviera una cadena muy larga, si acá tengo 20 átomos de carbono, el segundo nitrógeno queda tan lejos que a todos los efectos prácticos es como que estuviera suelto, es como que fuera otro ligando monodentado. Entonces, este efecto de una mayor probabilidad de encuentro va a ser importante cuando el átomo en la cadena, digamos, del ligando quelato no es muy larga. ¿De acuerdo? Porque si no, esta ventaja, digamos, para el segundo átomo dador de encontrar rápidamente al centro metálico se pierde si la cadena es muy larga. Ahora, hay otro efecto también que tiene que ver con la forma, por decirlo de alguna manera, del ligando, o con la conformación espacial del ligando polidentado, que nos va a afectar la entalpía, nos va a afectar las energías de enlace. Quiero acá explicarle un poquito qué es lo que intenté representar. Cuando dos especies monodentadas, como los dos amoníacos que tenemos acá, van a formar un enlace con el níquel, ¿sí? Hay un efecto obvio de repulsión entre este par de electrones de este amoníaco que está de este lado y este par de electrones que está de este lado. ¿Sí? Ese efecto de repulsión, ¿qué hace? Va a tender a disminuir las energías de enlace de los nitrógenos con el átomo metálico. ¿Sí? Cualquier efecto repulsivo lo que hace es disminuir energías de enlace. En este caso, este ligando, ¿sí?, para unirse a un centro metálico, primero se tiene que doblar la cadena para poner los dos nitrógenos en la posición adecuada para coordinar. Y una vez que están juntos, esos dos nitrógenos ya quedan
con los pares de electrones, en principio orientados correctamente para coordinarse con el metal. Desde ese punto de vista, acá la repulsión entre este par de electrones y este par de electrones capaz que no es tan importante, porque estos dos nitrógenos igual mucho no se van a alejar por más repulsión que haya, porque estos dos carbonos los tienen agarrados. Ahora, hay un efecto entálpico acá, porque la energía de enlace del ligando, la energía de enlace nitrógeno-carbono, carbono-carbono y carbono-nitrógeno, puede estar influida por la conformación espacial del ligando. Si cuando el ligando se pliega para formar el complejo, ¿sí?, los ángulos de enlace se ven alterados, eso puede cambiarme las energías de enlace dentro del ligando. Y ese es un efecto entálpico. ¿A dónde voy con esto? A que una cosa que se ve normalmente es que en el efecto quelato es muy importante el tamaño de los anillos. No cualquier anillo va a dar lugar a un complejo estable, no cualquier tamaño de anillo. Ya les voy diciendo que si la cadena hidrocarbonada que está uniendo los átomos dadores es muy larga, el efecto quelato desaparece. Y no hay ninguna ventaja en formar un anillo que sea muy grande. Acá tenemos valores de nuevo, ¿no? Valores de constantes de equilibrio y valores de delta H y valores de delta S para distintos complejos de cobre y de níquel con dos ligandos diferentes. Este ligando que está acá es la etilendiamina, ¿sí? Un grupo etilo, acá, en el medio, unido a dos grupos amino. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un ligando muy, muy, muy parecido, en donde en vez de una cadena de 3 carbonos, de 2, tenemos una cadena de 3 carbonos. Pero seguimos teniendo, los grupos dadores son prácticamente iguales, son dos grupos NH2, y en ambos casos estamos hablando de aminas primarias. O sea que acá la basicidad, vamos a esperar que sea todavía mucho más parecida entre el ligando de la izquierda y el ligando de la derecha. Tenemos en los distintos renglones acá la formación, por ejemplo, de níquel, la sustitución de solo 2 moléculas de agua y la sustitución de 4 moléculas de agua por estos ligandos. No sé por qué no tengo los valores para la sustitución de todas las moléculas de agua, pero no importa porque la tendencia que queremos estudiar es la misma independientemente del grado de sustitución. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que tenemos que comparar acá? A ver, si comparamos este valor con este, no tiene mucho sentido. Obvio que este valor tiene que ser más grande que el valor de la primera fila, porque lo que estamos teniendo es dos constantes sucesivas, ¿sí? Entonces la productoria da un valor más grande. Lo que tenemos que comparar no es eso. Lo que tenemos que comparar es, por ejemplo, este valor con este valor. ¿Sí? Queremos comparar este complejo, cómo varía la estabilidad, cuando el ligando forma un anillo de 5 átomos y cuando el ligando forma un anillo de 6. Alguien una vez me preguntó esto, se lo voy a aclarar porque capaz que le genera duda. Esta es la etilendiamina, ¿verdad? La estoy dibujando de forma simplificada, no estoy escribiendo todos los hidrógenos porque me da trabajo. Y acá está el metal, por ejemplo, cobre. ¿Sí? El ciclo de 5, cuando yo digo que se forma un anillo de 5, estoy contando el metal. ¿Sí? Es 1, 2, 3, 4 y 5. Contando al metal. Y obviamente, con este ligando, que es la propilendiamina, el anillo, contando al metal, me va a quedar más grande. Entonces, lo que tenemos que comparar es eso. Para un mismo renglón, el valor que corresponde al anillo de 5 con el valor que corresponde al anillo de 6. Este con este. Y este con este. ¿Cuál es más estable? El de 5. El de 5. Normalmente esto se cumple para las
mayoría de los átomos metálicos y para la mayoría de los ligandos. ¿Sí? Ante la duda, el anillo de 5 va a ser más estable que el anillo de 6. Quiero insistirle ahora en que estoy comparando anillos que se están formando con dos ligandos que son casi iguales. ¿Sí? O sea, estoy comparando el anillo de 6 que forma este ligando de acá con el anillo de 5 que forma este. No con el anillo de 5 que se forma con un oxalato, por ejemplo. Eso no vale esa comparación. Los ligandos tienen que ser casi iguales. Es como que dejo todo igual, pero cambio el tamaño del anillo. Obvio, todo igual no puede quedar, pero casi todo igual. Lo único que cambia es el tamaño del anillo. Cuando pasa eso, lo normal es que el anillo de 5 átomos es más estable que el anillo de 6. ¿De qué depende esto? ¿Es un factor entálpico o está controlado por la entropía? Un factor entálpico. Sí, fíjense cuánto vale T delta S en los dos casos. Vale muy parecido, casi no cambia nada. En algunos casos es incluso igual. A veces, cuando no es igual, el factor entrópico es un poquito más favorable para la formación del anillo de 5. Y esto tenía que ver con aquello de que en el anillo de 5 el segundo nitrógeno estaba más cerca del primero y entonces por un tema de probabilidad era más fácil, era más rápido que el segundo nitrógeno se encontrara con el metal. A veces, en algunos casos puede ser que ese sea un factor, pero la verdad es que casi no cambia menos T delta S cuando formamos el anillo de 5 y cuando formamos el anillo de 6. Pero comparativamente el cambio es más grande en la entalpía, en el término delta H. ¿Y eso por qué será? Que está cambiando, si cambia delta H, están cambiando las energías de enlace. Lo que nos está diciendo el hecho de que sean siempre más favorables los valores de delta H para el anillo de 5 que para el anillo de 6, nos está diciendo que tenemos mejores, de alguna manera, mejores energías de enlace. Ahora, ¿de qué energías de enlace estamos hablando acá? ¿Estaremos hablando de las energías de enlace níquel-nitrógeno o cobre-nitrógeno? Bueno, capaz que no, porque son casi iguales esos nitrógenos. Son aminas primarias, es un nitrógeno unido a dos hidrógenos y un carbono. O sea, ¿por qué va a ser muy distinto la energía de enlace de esos nitrógenos con el átomo central cuando el anillo es de 5 o el anillo es de 6? Acá las energías de enlace que están importando, ¿sí?, tienen que ver con cuánto se tensiona el anillo cuando se forma el quilato. Y si queremos estudiar el tema de la tensión de los anillos, nosotros podemos fijarnos en cuál era la conformación más estable de un ciclohexano, que es lo que tenemos dibujado arriba a la izquierda. Ustedes vieron el ciclohexano en química orgánica. Saben que hay dos conformaciones que puede adoptar. Una conformación de silla, que es la más estable, que es la que está dibujada acá, y una conformación de bote, que es menos estable porque hay una mayor interacción entre los sustituyentes de los carbonos. ¿Sí? ¿Por qué este conforme no es el más estable? ¿Por qué el ciclohexano no es plano? ¿Por qué no es plano? Sería hasta más bonito. ¿Por qué no es plano el ciclohexano? ¿Qué creen ustedes? Cuando yo digo que el conforme más estable es este, en definitiva lo que estoy diciendo es que de esta manera se consigue el mejor solapamiento posible entre los orbitales híbridos sp3 del carbono, ¿sí?, con los orbitales del carbono de al lado o con los orbitales de los hidrógenos. Pero cuando estoy diciendo que se consigue el mejor solapamiento, también es lo mismo que decir que se consigue la mejor energía de enlace. Si yo deformo mucho la silla, lo que estoy haciendo es debilitando los enlaces, ¿verdad? Entonces, yo me puedo imaginar que si los ligandos que estábamos viendo ahí eran una etilendiamina o una propilendiamina, esta es la etilendiamina.
¿sí? Yo me puedo imaginar que la conformación más estable para el ligando libre etilendiamina debe ser parecida a la conformación de este pedacito de acá que estoy marcando en rojo de un ciclohexano, ¿sí? Es como que corté este ciclohexano por la línea verde y sustituí cada uno de los dos carbonos que me quedaban en la punta por un nitrógeno, y yo digo, bueno, esta de acá es la conformación más estable de la etilendiamina. En esa conformación, la etilendiamina tiene ángulos de enlaces y distancias tales que las energías de enlace son óptimas. En el caso de la propilendiamina, ¿qué tendría que cortar? Tendría que cortar el ciclohexano por la línea roja, y me puedo imaginar que la conformación más estable para la propilendiamina es esta que tenemos acá abajo a la izquierda, con estos ángulos de enlace y con esta distancia entre los dos átomos de nitrógeno, ¿sí? Estas distancias de 2,8 angstrom y 2,5 angstrom son las distancias que hay entre los carbonos en estas posiciones correspondientes en el ciclohexano en la forma silla, que todos sabemos que es la más estable. Entonces, el complejo que se va a formar con el metal va a ser más estable cuando los nitrógenos se puedan coordinar al átomo metálico de forma tal que los ángulos internos del ligando se modifiquen lo menos posible respecto a estos valores, y a su vez el ángulo de enlace nitrógeno, metal, nitrógeno sea 90 grados, porque si estamos formando un complejo octaédrico, este ángulo tiene que ser 90 grados. Entonces, yo tengo que coordinar un metal, y para lograr un complejo estable tengo que mantener este ángulo 90 y tengo que mantener esta distancia de enlace en 2,5 angstrom, por ejemplo, en el caso de la propilendiamina, para que todos los ángulos de enlace acá, ¿no?, me queden óptimos. Pero si yo quiero cumplir esa condición, tengo que acercar el metal mucho. De hecho, tengo que acercarlo demasiado. Los metales suelen ser un poquito más grandes que los átomos de nitrógeno y que los átomos de carbono. Entonces esta distancia de enlace nunca la puedo tener. Cuando se forma un complejo entre un metal y propilendiamina, la distancia de enlace siempre queda mucho más grande. ¿A expensas de qué? A expensas de deformar este ángulo y a expensas de separar un poco los dos nitrógenos, separarlos un poco, lo cual me genera tensiones en el anillo del ligando. En cambio, cuando yo hago el complejo con etilendiamina, yo puedo obtener simultáneamente la condición de un ángulo cercano a 90 grados en el metal y una distancia de enlace más grande nitrógeno-nitrógeno, con una separación metal-nitrógeno más razonable. Entonces, cuando el metal forma este quelato, forma este anillo de 5, el anillo, los átomos del anillo, los átomos de carbono y los átomos de nitrógeno, quedan en una conformación más parecida a la conformación óptima para el ligando libre. ¿Sí? Una forma de medir a veces a priori, ¿no?, o de estimar si un ligando va a formar, un ligando bidentado va a formar un complejo estable con un metal, es fijarse justamente a qué distancia están los dos átomos dadores. Porque el metal es medio grandecito, tiene su tamaño. Y si esos dos átomos dadores están muy cerquita, yo ya me imagino que la coordinación no va a ser muy estable, porque la única forma de que coordine es separar a prepo esos dos átomos, lo cual me aumenta la tensión en el anillo, ¿verdad? Esta separación entre los dos átomos dadores es lo que se conoce como distancia de mordida del ligando, ¿sí? Y obviamente una distancia de mordida muy pequeña, como sería el caso del complejo con la propilendiamina, no favorece la estabilidad. Y esta es la razón de que haya un término entálpico favorable para la formación de los anillos de 5, más favorable que para la formación de los anillos de 6. ¿Por qué? Porque estoy deformando
¿sí? Cuando el anillo se forma, los ángulos de enlace que quedan se apartan de los ángulos que corresponden a la conformación más estable del ligando. ¿Se entiende? Entonces, en términos generales, siempre vamos a encontrar que los anillos de 5 son más estables. ¿Qué pasará con un anillo de 4 átomos? Ustedes me pueden decir, ¿un anillo de 4 qué sería? Bueno, por ejemplo, sería con un ligando carboxilato. Los ligandos carboxilato, ¿sí?, pueden actuar como ligandos bidentados y coordinar por ambos oxígenos a un mismo metal. Esto sería un anillo de 4. ¿Esto les parece que será más estable o menos estable que un anillo de 5? Menos porque hay mucha tensión. Sí, exactamente, es menos. Y acá, fíjate que en realidad el metal, los enlaces que se forman con el metal son más débiles, ¿no?, que estos enlaces covalentes que tenés entre oxígeno y carbono. Entonces, más que producir una tensión muy grande en este ángulo, que es más o menos 120 grados en un carboxilato, lo que te va a pasar en estos casos es que el metal, como es grande, queda lejos de ambos oxígenos, y como queda lejos, este ángulo es bastante más chico que 90. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a estar teniendo un mal solapamiento de los orbitales del oxígeno con los orbitales del metal. Entonces vamos a tener complejos también menos estables. Si comparamos esto con otro ligando que forme un anillo de 5, pero ojo, con oxígenos. No vale comparar este anillo de 4 con este anillo de 5, porque estamos cambiando el acomodador. Obvio, este es más estable en este caso también, pero lo ideal sería comparar anillos de distinto tamaño, pero mantener el tipo de átomos dadores, ¿de acuerdo? Y si en vez de un ligando como propilendiamina tuviéramos un ligando de este tipo, donde tuviéramos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono en el medio, ahí tendríamos un anillo de 6 átomos. Ese es mucho menos estable que un anillo de 6. A medida que aumentamos el tamaño, se nos va haciendo cada vez menos estable. ¿Ok? Lo que nos muestra acá esta diapositiva es la constante de equilibrio para una reacción en la que, si ustedes se fijan, el número de moléculas de agua unidas al átomo central no está cambiando. Lo que estamos cambiando es un ligando que ya es un ligando quelato, ¿sí? O sea, acá tenemos 2 moléculas de etilendiamina bidentadas, lo estamos cambiando por un ligando que puede formar más anillos, ¿sí? Estamos pasando de este complejo a este. De nuevo, fíjense que el número de enlaces níquel-nitrógeno no está cambiando. El tipo de ligando es muy parecido, porque la etilendiamina tenemos nitrógenos primarios, acá tenemos 3 nitrógenos primarios y bueno, 1 terciario. Todo igual no podemos dejar, no somos magos, pero tratamos de dejarlo lo más parecido posible, ¿sí? Tratamos de que el cambio sea solo en un aspecto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que es más estable el complejo de la derecha, en donde se formaron más anillos, ¿sí?, que los que había en el complejo de partida. La explicación de por qué pasa esto es exactamente la misma, ¿no? O sea, estamos teniendo en la reacción de arriba un efecto entrópico, porque si ustedes se fijan, acá tenemos una molécula, acá tenemos 2 moléculas de ligando libre que se liberan de la solución, o sea que hay un término entrópico positivo. Y tenemos también seguramente un término entálpico positivo, porque acá estamos teniendo un nitrógeno terciario comparado con un nitrógeno primario, ¿sí? Y podemos suponer que capaz que tenemos una mejor energía de enlace. En resumen, siempre que podamos aumentar el número de anillos, vamos a tener un complejo más estable. Esa es la razón de que un ligando que ustedes conocen bastante bien, que es el EDTA, sea tan estable, porque el EDTA era un ligando hexadentado que formaba un montón de anillos, ¿verdad?, con un átomo metálico. Por eso los complejos de EDTA son tan estables. Incluso
hasta los complejos de esta con metales alcalinos, que son una porquería, que no quieren formar complejos con nadie, hasta con esos metales forma complejos estables, porque forma quelatos con muchos anillos. Y hay un caso extremo de esto, y es el de los macrociclos. Estos ligandos, ¿sí? Un macrociclo es esto. El de la izquierda no es un macrociclo. El de la izquierda es un ligando tetradentado común y corriente. El de la derecha es un ligando tetradentado, pero vamos a decir que es macrocíclico porque ya el ligando solo, sin ningún metal, ya de por sí el ligando viene siendo un ciclo. ¿Ok? Un ciclo grandote. Por eso se llama macrociclo. Y cuando esto coordina, el metal, ¿dónde se va a poner? Acá, yo qué sé, un hierro, lo que sea. Se va a poner acá en el medio. ¿Sí? Entonces, cuando yo comparo el ligando de la izquierda con el ligando de la derecha, es obvio que el ligando de la derecha me va a formar complejos más estables. Y abajo tienen los valores de las constantes determinadas de estabilidad. Y yo puedo interpretar que el aumento en la estabilidad viene por el lado, primero, de que se está formando un ciclo más, ¿no? Con el ligando de la izquierda se pueden formar 3 ciclos, con este se pueden formar 4 ciclos. O sea que yo espero que, por lo mismo que en la diapositiva anterior, haya un efecto de aumento de la estabilidad. Pero a su vez, yo puedo esperar que haya un efecto entálpico importante y entrópico en este caso, porque fíjense que este ligando, antes de que yo le pusiera el hierro, ya está como preacomodado, ¿no? Ya viene como prearmado, ya viene con la forma justa para inserte acá su átomo metálico. Entonces, desde el punto de vista entrópico, la coordinación, la probabilidad de que después que se coordina el primero se coordinen los otros 3 al toque es enorme. O sea que desde el punto de vista entrópico va a estar muy favorecido. Y desde el punto de vista entálpico también, porque ya el ligando de origen ya me viene con la tensión necesaria, porque ya todos los átomos están agarrados en esa posición. Ya como que el esqueleto carbonado me tiene todo agarrado en la posición justa. Entonces, estos complejos además van a ser particularmente estables cuando el metal tenga el tamaño correcto para la cavidad que forman los átomos dadores. Hay complejos parecidos a estos con átomos de oxígeno. ¿Sí? Cosas de este tipo, por ejemplo. Que se llaman éteres corona. Ese es el nombre que se le da a esta familia de compuestos. Y los éteres corona, por ejemplo, forman complejos muy estables hasta con los metales alcalinos. De hecho, los mejores complejos que puedo formar con metales alcalinos es con ligandos de este tipo. ¿Sí? Donde tenemos un macrociclo, muchos ciclos, bla, bla. E incluso en ese caso lo que se ve es que el metal alcalino que forma el complejo más estable con un ligando dado es el que tiene el tamaño correcto para encajar en la cavidad que definen los átomos de oxígeno. ¿Sí? Son ligandos ideales, porque insisto en esto, ya vienen con la forma pronta, ¿no? Es meta el ligando correcto acá, meta el metal acá. Entonces, lo que vemos acá, los valores, siempre que tengamos un complejo macrocíclico, vamos a tener un complejo más estable. Repito por vez número 42. La comparación es válida cuando todo lo demás es parecido. Fíjense que acá estoy comparando este ligando que tiene 4 nitrógenos, pero no es un ciclo, con este macrociclo que también tiene 4 nitrógenos y que incluso la separación entre los nitrógenos es similar. ¿Está? No estoy comparando este ligando de acá con un éter corona. No comparo el que tiene nitrógenos con el que tiene oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, ¿saben qué? Entonces, vamos a terminar por acá. Yo simplemente les puse en esta diapositiva los cursos que se dictan, que dicta el área química inorgánica o que las dicta en común con algún otro departamento de facultad, que se dictan como cursos selectivos. Se los menciono porque, bueno, se tratan algunos temas que son como una profundización de cosas que se ven en química inorgánica. De repente, si alguna de las cosas
les resultaron interesantes. Química de coordinación es obviamente un curso entero dedicado a compuestos de coordinación. La química bioinorgánica es un curso en donde se estudia cuál es el impacto o los mecanismos de acción de metales en sistemas biológicos relevantes. Estos son dos cursos que tienen que ver con aspectos estructurales y cómo las propiedades físicas de los distintos materiales pueden ser controladas por la estructura, sobre todo de distintos compuestos inorgánicos. Y bueno, química de solución acuosa es obvio de qué se trata, ¿no? Si a alguien le queda alguna duda con el nombre. Estos son cursos que se dan en distintos semestres, que son electivos y que requieren química inorgánica como aprobada como previa. Pero más ahora que terminó el momento de publicidad, capaz que si no tienen alguna duda específica, lo que podemos hacer es cortar la grabación y quedarnos hasta el final de la clase mirando algunos ejercicios que les puse de ejemplo, o puedo dejar la grabación en realidad. A ver, ya que se nos viene el parcial y que es dentro de pocos días, así que no van a tener mucho tiempo para estudiar, a ver si podemos repasar algunas de las ideas que estuvimos viendo en estas dos últimas clases. Díganme, ¿qué les parece acá? Les estoy dando un par de complejos, les estoy preguntando cuál es el más estable, y les estoy pidiendo que me justifiquen cuál es el más estable. Puede haber una pregunta parecida a esta en el parcial, ¿sí? Es ideal. Le digo, el complejo tal es más estable que el complejo cual. ¿Es falso, es verdadero? Digan por qué. ¿Qué les parece a ustedes? En el caso A, ¿qué tendrían que comparar acá? ¿Qué es lo que cambia? El ligando. Cambia el ligando, muy bien. Vos sabés que cada vez que hablan ustedes lo escucho muy mal. ¿A mí me oían cortado todo el tiempo? A veces. Sí. ¿Sí? Ah, A veces, Raúl, pero se entendía. No. genial. Sí, por eso nos paramos, o sea, se entendía bien igual. Está. Bien. Bueno, entonces, en el primer caso, cambia el ligando, es verdad. Y ese cambio de ligando, ¿de qué manera me permite a mí sospechar qué compuesto será más estable? ¿El que tiene carbonato como ligando o el que tiene oxalato como ligando? ¿Cómo El es ese oxalato complejo de porque- cobalto con carbonato? ¿Oxalato por qué? Porque forma quelato. Aunque ¿Y el el otro? otro ¿Qué es mucho más grande. El otro también, pero es de 4. Ah, los dos forman. Exacto, el otro también forma un quelato, porque, ojo, el carbono. No. Tenía que haber cortado la grabación porque así puedo decir más palabras cuando me pasa esto. Este es el carbonato. No le estoy dibujando el enlace doble. No me importa el enlace doble que resuena. Estoy dibujando simplemente el esqueleto, ¿sí? Un carbono en el medio, 3 oxígenos, es una molécula plana, tiene carga, hay pares de electrones no enlazantes en todos los oxígenos, o sea que cualquier oxígeno se puede prender a un metal. Esto coordina así. Tenemos 3 carbonatos unidos al átomo central. O sea que el carbonato está actuando en este complejo como un ligando bidentado. O sea que en los dos casos están formando anillos. Por eso es importante lo que dijo la compañera. La diferencia no está en que en el oxalato se forma un anillo. La diferencia está en que en el oxalato se forma un anillo de un tamaño más apropiado. ¿Está? Tenemos un anillo de 5 versus un anillo de 4. Entonces, si tenemos que poner una ficha y apostar, tenemos que apostar por este. ¿Está? Esto es importante, porque no se crean que yo me sé de mirarlo, las estabilidades de cualquier cosa que me dibujen. Yo lo que puedo hacer es, como dicen a veces en algunos lugares, puedo hacer una suposición razonable. ¿Sí? Yo estoy proponiendo cuál de estos dos complejos es probablemente el más estable. ¿Por qué les insisto esto? Porque ustedes se van a ver tentados, y es lógico, el día del parcial, a googlear a ver cuál es el más estable. Y capaz que encuentran la constante de estabilidad. Pero a mí no me importa que ustedes me digan
cuál es experimentalmente el más estable. Yo no le estoy preguntando eso. Yo le estoy preguntando, de acuerdo a las reglas que nosotros vimos, ¿cuál esperarían que sea el más estable? Que capaz que después uno busca las constantes y hay algo raro por ahí que nadie vio y da diferente, pero no es eso. Yo no estoy preguntando acá excepciones. Estoy preguntando para que ustedes usen las reglas que vimos, ¿tá? No para que busquen cuál de verdad tiene la constante más grande. ¿Ok? El segundo caso, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el más estable? ¿Qué me tendría que fijar? En el metal. El calcio es más chiquito. El ligando es el mismo. ¿Qué? Tengo que fijarme algo del metal. ¿Qué cambia en el metal? El tamaño. Tamaño. Bien. ¿Y cómo influiría? ¿Cuál sería el más estable? El de bario, ¿El más grande? sí, porque tienen menos repulsión de los pares de electrones del ligando. Sería algo por tirar. Buen intento, pero no. Porque queda lo importante en este caso. Habíamos visto un caso muy parecido. Tiene que ver Cuando con vos las... tenés una interacción de naturaleza. Porque Qué es de- cortado. ¿Tiene que ver con qué? Perdona. porque es electrostática y tiene mayor carga sobre radio. Exacto. ¿Tá? Cuando teníamos una pareja de complejos donde veíamos que la interacción era mayormente electrostática, ahí lo importante era Q sobre R para el átomo central, el que tiene el tamaño menor, tiene la interacción más grande. Entonces, complejo con calcio, vamos a esperar, si todo funciona bien, que sea más estable que el complejo con bario. ¿Sí? Tercer caso. Lo vimos recién, ¿no? El segundo, lo vimos recién. Claro. Fue lo que vimos del efecto quelato en la clase de hoy. Acá no hay demasiada duda. Además, estamos comparando dos ligandos muy similares. El cuarto, Pearson. Con el yodo. no saben lo mal que los escucho. Al punto de que no entendí nada. No sé lo que dijeron. Con el yodo, ¿no? Ahí va, el complejo con yoduro, no con yodo. ¿Tá? Yo a veces también lo digo mal, pero ustedes en el parcial hagan el esfuerzo de mirar lo que escriben y hagan el esfuerzo de no escribir yodo cuando tienen que escribir yoduro. ¿Sí? El yodo es, cuando alguien dice yodo, se está refiriendo al elemento en forma genérica o se está refiriendo a la molécula diatómica de yodo, que es la forma elemental. Pero si uno tiene un anión, y cuando tenemos acá esto como ligando, lo que tenemos es el anión, el nombre es yoduro. ¿Tá? Efectivamente, el complejo con yoduro esperamos que sea el más estable por... ¿Qué estamos usando acá? ¿Qué criterio? Pearson. Exacto, el criterio de Pearson. ¿Tá? Sabemos que la plata es blando y tenemos dos ligandos bien diferentes, ¿no? El yoduro es bien blando, el fluoruro es bien duro, entonces acá no hay duda de que ese es el factor más importante. A ver cómo les va con esta. Se supone que esta pregunta es una pregunta de un viejo examen de química inorgánica, entonces se supone que acá hay una sola opción correcta, pero yo no quiero que me encuentren la opción correcta, quiero que me digan la correcta porque es correcta y cada una de las equivocadas porque está mal. La primera es falsa. Entonces, Porque es al revés. La primera es falsa, ¿por qué? Porque ya hemos visto que por efecto estadístico y por efecto electrostático y por efecto estérico, siempre el K1 es mayor que K2 y sucesivamente.
Exacto. Es exactamente siempre al revés, ¿no? K2 siempre menor que K1. O sea, está puesto exactamente al revés de lo correcto y es por la razón que vos decías. La parte B. Falso, no depende de las cantidades estequiométricas exclusivamente, ¿no? Sí, a ver, es falso, pero tu justificación no sé si la entendí. Por ejemplo, ¿Qué quiere depende decir que no de depende de las cantidades? No. Es falso, No se pero no por generan eso. todos, pero algunos con más proporción que otros. Ahí va. Eso sí es una respuesta correcta. Por más que vos mezcles en la cantidad estequiométrica, también se va a formar un poco del ML2 y también va a quedar algo del M libre, de la cocation libre. ¿Sí? Acuérdense de cómo eran las curvas de distribución de especies. El máximo, en una solución que contenga cantidades iguales de metal y ligando, la especie ML va a ser la que sea, la que esté en mayor proporción, va a ser la especie predominante, pero no la única. ¿Tá? Y no es la única porque va a haber otras. ¿Cuáles otras? El metal sin sustituir y el metal más sustituido todavía, con más de un L. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. ¿El C? Falso, sí depende del ligando. ¿No? Obvio. Eso es un disparate. Esta era de esas opciones que no había nadie que pudiera elegir, ¿no? Si alguien elegía esta opción, nos tirábamos por la ventana, porque obvio que la constante de deformación depende del ligando. No importa si es monodentado o no, dependen del ligando y también dependen del metal. Eso está en la tapa del libro. Es la constante de formación de un complejo metal-ligando. ¿De qué depende? Del metal y del ligando. O sea, casi que no hay modo de justificarlo más que diciendo que es un disparate. La parte D. Es verdadera, por eso que dijo de carga sobre el radio. Pero si me vas a decir eso, me vas a tener que entrar a explicar muy bien cómo es eso el tema del radio en estos cationes más 2. Ya no alcanza que me digas por eso del radio. Está, pero, o sea, por eso el hierro 2 más es más chico que el sí, cobre estoy de más. acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Es lo mismo que me digas por la serie de Ben Williams. Sí, es verdad. Complejo de cobre 2 en la serie de Ben Williams son más estables que los de hierro 2. Pero si vos en el parcial el lunes me decís es por la serie de Ben Williams o es por el tamaño y no me decís más nada, no te camina. ¿Tá? Me tenés que elaborar un poco más la respuesta. ¿Ok? Sí, tiene que ser más argumentado. ¿Eh? Tiene que tener más argumentos. Sí, tiene que ser una explicación un poco más extendida. ¿Tá? Si solo me decís que por la serie de Ben Williams, no alcanza. Me tenés que decir cuál es el fundamento de la serie de Ben Williams y que depende de los tamaños, de cómo varían los tamaños y que depende de la energía de estabilización de campo cristalino. Y que en el caso del cobre depende de que venga la distorsión. O sea, es un poquito más, tienen que elaborar un poquito más, ¿no? O sea, no me tienen que escribir una carilla, pero tampoco es medio renglón. O sea, me tienen que... ustedes recuerden que cuando escriben, están mostrando cuánto saben. Si me contestan con 4 palabras, eso es todo lo que saben. Eso es lo que yo único que puedo saber, darme cuenta. Contestan poquito, saben poquito. Contestan más, saben más. ¿Ok? Raúl, eso en el desarrollo, ¿no? Porque en el verdadero y falso tiene que ser corta, ¿no? La respuesta. En el verdadero y falso también. O sea, insisto, no quiero que me escribas media carilla, pero no me digas, esto es más estable por el radio. Punto. No. Esto es más estable porque en esta situación que tengo un complejo con interacciones electrostáticas, un radio más chico, el calcio que tiene un radio más chico que el bario porque está más arriba y entonces es más estable. Pero como que esas cosas
aunque sea tipo esquema, ¿no? Aunque no me redactes bien sujeto, verbo, predicado y me ponga como en un telegrama, pero si vos me das idea que lo estás entendiendo, es mucho mejor, ¿no? Si no, yo tengo que imaginar qué será lo que entendió esta persona que me dijo solo el radio. Punto. Y nada más. ¿Está? Bien, gracias. Porque si no, la corrección sería 0 o 1. O está bien, o está bien del todo bien, o todo mal. Hay una graduación, y la graduación en la nota viene por ese lado, ¿no? También en las de verdadero y falso. Si no, no pediríamos que justifiquen, pediríamos que pusieran su verdadero o falso y nada más. ¿Está? Estamos en la hora. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer, de algo más. Mañana vamos a tener la clase de consulta, es la última antes del parcial.